Buenos días. Me han dicho que no les quedó bien grabada esta clase sobre la evolución de las organizaciones sindicales. Vamos a repetirla brevemente. No podemos considerar que las organizaciones sindicales tengan sus antecedentes en los colegios profesionales que existieron en Roma, porque en realidad esos colegios profesionales, si bien buscaban eh, favorecer o ayudar a los integrantes de esa profesión, por ejemplo, de músicos o de plomeros o de albañiles. No obstante, eran más que todo trabajadores independientes, no se encontraban bajo la subordinación de alguien tal como los conocemos hoy en día. Tampoco las corporaciones medievales podían ser considerados antecedentes de los sindicatos por su estructura vertical. Por eso es que las corporaciones medievales agrupaban a los maestros, los albañiles y los oficiales, perdón, y los aprendices, que todos dependían de la estructura de la organización que estableciera la corporación y dependían de lo que dijeran los maestros. No obstante, en los siglos XIII, XIV, XV y XVI, los oficiales que dependían de lo que dijeran los maestros y que no estaban muy contentos con las condiciones de trabajo, pues se reunían, pero se reunían secretamente para, digamos, ver cómo podían lograr mejoras en sus condiciones de trabajo. Pero no tuvieron en realidad esas asociaciones de compañeros mayores trascendencia, debido a que era bastante difícil luchar contra las corporaciones medievales que tenían un gran poder, no solamente económico, gremial, sino político, y que si bien velaban por los intereses del gremio, de la corporación, no tenían en cuenta los intereses de los trabajadores. No obstante, sí se dieron algunas huelgas de albañiles un poco antes de la Revolución Francesa, en Francia en 1786, y de sombrereros en Lyon, por ejemplo, en la misma época. Pero eso no se pueden considerar en modo alguno que fueran antecedentes de las organizaciones sindicales. Porque las organizaciones sindicales en realidad son, como también el derecho del trabajo, un producto de la revolución industrial. Fíjense que el liberalismo, que se desarrolla como idea filosófica y política al mismo tiempo, más o menos, o antes que se diera la revolución, un poco antes que se diera la revolución industrial, era contrario al derecho de asociación. Así, por ejemplo, antes de la Revolución Francesa, en 1776, un ministro de Luis XVI, Turgot, dictó un decreto por medio del cual abolía las corporaciones. Y luego, en 1791, después de la toma de la Bastilla, es decir, durante la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una ley, la ley Chapelier, por medio de la cual abolió las corporaciones. El derecho de asociación, porque se decía que era contrario a la libertad personal. ¿Por qué era contrario a la libertad personal? Porque, es decir, le daba más poder a un grupo sobre la persona.
Y el Código Penal de Napoleón de 1810 consideró un delito el delito de coalición, o sea, el delito de reunirse, de concertarse para ayudarse y defenderse unos a otros. Bueno, pero unos años después, ya a partir de los años 1820 hasta 1860, empieza a tolerarse primero las asociaciones de patronos. Hay una discriminación con las asociaciones de trabajadores. Hasta que en 1864 se declara abolido el decreto, el delito de coalición. Ya no es un delito, pero todavía no se legitiman esas organizaciones gremiales. En Francia, en marzo de 1884, mediante una ley se establece la libertad de asociación y la ley de 1901 permite las organizaciones sindicales. En Inglaterra pasa más o menos lo mismo, en los mismos años en que se prohíbe, más o menos, en 1791 en Francia, en 1799 en Inglaterra, se prohíbe las coaliciones. Pero allí ya se permite las coaliciones poco después, en 1824. Y a partir de 1830 ya se van desarrollando o tolerando las organizaciones gremiales. En Alemania ocurre lo mismo, en el siglo XIX y desde el siglo XVI se prohibían las corporaciones y las organizaciones gremiales. Pero en 1848 se produce en Prusia una especie de revolución y se forman unos primeros grupos que son duramente reprimidos en 1854. No obstante, bajo el primer ministro Bismarck, el conde de Bismarck, muy importante, porque se supone que es uno de los creadores de la seguridad social, en 1869 dicta una ordenanza, el primer ministro Bismarck, por medio del cual se reconoce la libertad de asociación. Y en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial y vencida Alemania, se le impone a Alemania que tiene que terminarse la forma de monarquía y tienen que convertirse en una república y se dicta una constitución, la Constitución de la República de Weimar de 1919, donde se establece la libertad de sindicalización. En Estados Unidos hay una situación un poco especial. La Constitución de 1767 reconocía la libertad de asociación, pero en realidad las organizaciones sindicales vienen mucho después, vienen en el siglo XIX, a partir de 1824, pero toleradas, hasta que en 1890 en Estados Unidos se aprueba la ley Sherman o Sherman Act, por medio de la cual se legalizan las organizaciones sindicales y después se permiten las federaciones con una ley federal a partir del año 1896. Pero fíjense que estamos hablando de países industrializados. ¿Y por qué hablamos de países industrializados? Porque hemos dicho que las organizaciones sindicales son un fenómeno industrial, de la revolución industrial. Bueno, en América Latina, en el siglo XIX, no había mayores industrias, un poquito incipiente que sí, en Argentina, un poquito en México, y para de contar. De manera tal que ese
insignificante desarrollo de la industria provocó que no existiera una clase obrera como la que sí existía en Europa y en Estados Unidos, en los países industrializados. Pero, sin embargo, a finales del siglo XIX se comienzan a dar algunas industrias y comienzan en países como México y como la Argentina a formarse una organización sindical. En Venezuela pasa exactamente lo mismo que en toda América Latina. El siglo XIX es absolutamente perdido. Nacen algunos gremios artesanales, que sí, gremios de zapateros, de tipógrafos, y hasta una medio huelga de tipógrafos hubo, pero nada de organizaciones sindicales. Hasta que en las dos últimas décadas del siglo XIX se comienzan a dar algunas industrias, pequeñas industrias en Venezuela, y sobre todo se desarrolla en materia de transporte los ferrocarriles, que casi todos eran del capital extranjero. Bueno, para los ferrocarriles fue necesario traer trabajadores europeos. Y estos trabajadores europeos ya venían con algunas ideas socialistas, sobre todo anarquistas, y entonces esos trabajadores comienzan, digamos, a calentarle el oído a los trabajadores venezolanos y se empiezan a formar aisladamente algunas organizaciones sindicales, sobre todo en ciudades, sobre todo en Caracas o en Valencia, etc. En el Táchira hubo un ferrocarril, pero ahí no se dieron mayores manifestaciones de organizaciones eh, sindicales. Bueno, las organizaciones sindicales en realidad comienzan cuando comienza la industria en Venezuela. ¿Y cuándo comienza la industria de Venezuela? Después de la aparición del petróleo, con la explotación petrolera. Y entonces ahí se da unas organizaciones clandestinas de trabajo, dominadas en principio por el Partido Comunista. ¿Y por qué clandestina? Acuérdense que hasta 1936 gobernó una dictadura, Juan Vicente Gómez. Primero Castro, los primeros años del siglo XX, hasta que en 1907 toma el poder Juan Vicente Gómez, hasta 1936. Y las dictaduras no son nada amigas de las organizaciones sindicales. Por lo tanto, cuando surgieron con la explotación petrolera, con la concentración de trabajadores en zonas petroleras, sobre todo en la zona del Zulia, pues comienzan a darse la necesidad de organizaciones petroleras. Y ya en 1925 surgió una especie de huelga en Menegrande, ¿verdad? También hubo unos gremios no petroleros como gremios de topógrafos, gremios de zapateros o gremios de telegrafistas, que eran muy importantes en esa época. Y hubo incluso en 1914 una huelga de telegrafistas en época de Gómez que fue rápidamente terminada. Bien, 1928 es una época en donde hay un bastante desarrollo clandestino de las organizaciones sindicales en el medio petrolero, muy politizadas, sobre todo dominadas en principio por el Partido Comunista. Y en 1931 aparece un primer sindicato petrolero, nada legal, se llamó SAMOP, pero se empieza a conformar un movimiento obrero, comienza a tener cierta influencia y tiempo importante. En 1931 se funda una Asociación Nacional de Empleados, o sea, un gremio no petrolero. Pero
En realidad, estos son, digamos, prolegómenos de la historia sindical en Venezuela. La historia sindical comienza en realidad a partir de 1936, primero con la creación de la Oficina Nacional del Trabajo, que tuvo a su cargo, como ustedes bien saben, la redacción de la ley y aprobación después por el Congreso Nacional de la Ley del Trabajo de 1936. Y recién aprobada la ley en julio del 36, en el año 37, en enero, se comienza una huelga petrolera que terminó abruptamente mediante un decreto de reanudación de faena, dada la importancia que tenía la industria petrolera para la economía nacional y sobre todo porque el erario nacional dependía exclusivamente de la renta petrolera. Bueno, en el año de 1936 también se hace un congreso de trabajadores y se funda por primera vez la CTB. Duró poco porque luego fue disuelta por el gobierno en el año de 1937, 39. Y surge una Unión General de Trabajadores. Y se da una convención nacional, ojo, no congreso, una convención nacional de trabajo. Bueno, viene la revolución, la llamada revolución del 47, en las elecciones triunfa Rómulo Gallegos, se refunda la CTB y hay entonces una hegemonía de acción democrática en el movimiento sindical. Primero, durante el gobierno de Medina apartaron al Partido Comunista y luego cae Medina, pues con mayor razón. Acuérdense que fue un movimiento cívico-militar, político-militar, como lo quieran llamar, en donde tuvo una amplia participación en acción democrática en ese golpe y en las elecciones, cuando eligen a Rómulo Gallegos en 47, resurge y se funda la CEP. Pero luego, ¿qué pasa? Hay otro golpe en 1949, esta vez militar, se disuelve en el 39 la CTB. Y hay durante la dictadura militar de Pérez Jiménez, pues hay una persecución y el movimiento sindical pasa a ser clandestino, aun cuando había un movimiento sindical oficial, porque a las dictaduras siempre les gusta a veces tener un movimiento sindical oficial. Bueno, recuperada la democracia en 1958, ¿no? Así como un pacto de punto fijo, también un pacto obrero patronal y un pacto entre las organizaciones gremiales, y hay un movimiento de unidad en las organizaciones sindicales y se refunda otra vez, por tercera vez, la CTB y se hace un congreso y todo muy unido. Pero esta unidad duró relativamente poco. En 1961 se produce una ruptura y entonces las organizaciones de izquierda, sobre todo las dominadas por el Partido Comunista, que no había firmado el pacto de punto fijo ni el pacto obrero patronal, pues se funda la Central Única de Trabajadores de Venezuela, CUTV, de orientación marxista. En 1964 hay una decisión, una serie de organizaciones de tinte democrata cristiano forman aparte CODESA. Sin embargo, parte de los trabajadores del partido COPEI, Partido Social Cristiano, siguen en la CTB. En 1964 viene otro congreso de la CTB que se caracteriza por el pluralismo. Pero
En la década de los 70, comenzando la década de los 70, sobre todo con las políticas de pacificación, pues hay una decisión política entre el MAS y el Partido Comunista. El MAS se acoge a las políticas de pacificación. Y entonces se divide la Central Única de Trabajadores de Venezuela y queda verdaderamente en una situación absolutamente minoritaria porque el MAS se incorpora a la CTV. También se divide CODESA y nace una pequeña central que se llama la Confederación General de Trabajadores. La década de los 80 se caracteriza por el poderío y hegemonía de la CTV y sobre todo el predominio de Acción Democrática y de las organizaciones sindicales, aun cuando había representación de muchos otros partidos. En 1990 viene la Ley Orgánica de Trabajo, en la cual el movimiento sindical, en cuya aprobación el movimiento sindical tuvo una gran importancia. Luego, en 1997, hay una situación de diálogo social bastante importante, donde las organizaciones gremiales, tanto de trabajadores como de patronos, jugaron un importante papel en la reforma de la ley orgánica del 97. Y luego viene el periodo chavista. Con esa crisis de partido, gana Chávez la presidencia de la República, se convoca a una constituyente y empieza un periodo de cuestionamiento del movimiento sindical, ataques a la libertad sindical. En el año 2000, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó que se realizara un referéndum sindical, una cosa absurda, en donde un intervencionismo del Estado y de otros factores en el movimiento sindical. Y en el año 2001 se producen las elecciones sindicales, el chavismo pierde en esas elecciones sindicales de la central más poderosa, que era la CTV, pero ¿qué hace el gobierno? Empieza a debilitar a las organizaciones sindicales, primero mediante creando cooperativas o no dándole mucha importancia al movimiento cooperativo para restarle importancia a la CTV, crearon centrales paralelas para debilitar la CTV, lo cual logran. Y entonces así surgen centrales. Primero, el sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, del 2003, que luego empieza a ser cuestionada y surgen otros frentes disidentes. En el 2010, por ejemplo, el Frente Autónomo de Defensa del Empleo y del Salario, y se crea otra central por parte del gobierno, que es la Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Asistimos, también se crea una central paralela de los empleadores, como es la Unión, bueno, lo vemos ahora. Asistimos a un evento muy curioso. Hay un aumento del número de sindicatos, pero hay un descenso de la tasa de afiliación. Los sindicatos aumentan en un 40%, pero el número de afiliados desciende de un 40% que había más o menos en los años 70 a un 11%. Y el día es menos. La ley orgánica o el decreto ley orgánica del trabajador y los trabajadores todavía le da más duro a las organizaciones sindicales cuando crea una organización petrolera que son los consejos de trabajadores y después por decreto se constituyen los consejos productivos de trabajadores. Las organizaciones patronales hasta 1900, bueno, y todavía continúa, pues, desde cámaras como la organización más importante de patronos, pero el gobierno también creó una asociación paralela que tenía poco éxito, que se llama Empresarios por Venezuela, EMPREVEN, y
esa es la situación. ¿Cuál es el futuro de las organizaciones sindicales en Venezuela? Pues la verdad es que es muy difícil. Bueno, dejémoslo hasta ahí para no ser muy largo el video.